Hola a todos. Estás en el canal de Naga Fanfiction, un canal de entretenimiento. Sin más molestias, empecemos. Capítulo 4. Dumbledore conversó con Madame Pomfrey unos instantes más antes de salir de la enfermería con Kyle. Mientras caminaban por el castillo, Kyle aprovechó para preguntarle a Dumbledore sobre algunos problemas que había tenido al practicar magia. Dumbledore, siempre paciente, respondió con generosidad a todas las preguntas de Kyle. Como iban en direcciones opuestas, pronto se separaron, y Dumbledore regresó al despacho del director. Al llegar, Snape ya lo estaba esperando. «Estos son los ingredientes de la poción», dijo Snape, alargando las palabras mientras dejaba caer un largo trozo de pergamino sobre el escritorio de Dumbledore. «Nuestra subdirectora mencionó que contiene muchos ingredientes raros y que requiere su firma». Dumbledore arqueó una ceja mientras tomaba el pergamino y habló con naturalidad. «Minerva es demasiado convencional a veces. Le dije hace tiempo que podía encargarse de todo esto sola. Al fin y al cabo, solo es una simple poción supresora de magia. ¿Qué tan cara puede ser?». Mientras sus ojos recorrían la lista, la expresión de Dumbledore pasó de la indiferencia a la sorpresa. La lista comenzaba así: jugo de mandrágora, 50 onzas. Jugo de Horcrux, 50 onzas. Cáscaras de huevo de Opaleya antípoda, 5. Líquido explosivo de Erumpent, 10 onzas. Cuernos de Graporn, 5. Acónito, 100. Esta era solo una lista parcial. Debajo había numerosos ingredientes más, unos 30 en total. Tras leer el pergamino, Dumbledore sintió que le iba a dar dolor de cabeza. De los 6 primeros ingredientes, solo uno, el jugo de raíz de mandrágora, era realmente necesario para la poción. El resto no tenía ninguna relevancia. ¿Y las cáscaras de huevo de Opaleya de las antípodas? Ese era un componente clave para la poción fortalecedora. ¿Cómo se le había ocurrido a Snape incluirlo sin que nadie se diera cuenta? ¿Y las cantidades? 50 onzas de jugo de mandrágora. Si se preparara esa cantidad en la poción, podría abastecer a toda la escuela, incluyendo al profesorado, durante una semana entera. Luego estaban los cuernos de Erumpent. En el mercado se vendían generalmente molidos, pero Snape había pedido 5 cuernos enteros, en su forma cruda, la más cara. El coste de tal pedido sería astronómico. Dumbledore parpadeó, frunciendo el ceño. ¿Qué demonios está pasando? ¿Acaso Snape pretende montar un negocio de pociones a costa del presupuesto del colegio? En ese momento, Dumbledore comprendió perfectamente por qué Snape había acudido directamente a él para que le firmara la receta. Con una lista de ingredientes tan extravagante, era imposible que la profesora McGonagall la hubiera aprobado. O quizá Snape ni siquiera se había molestado en consultarla, sabiendo que la rechazaría de plano. Severus, Dumbledore deliberó un instante, decidiendo concederle a Snape el beneficio de la duda. ¿Son estos realmente todos los ingredientes necesarios para la poción supresora de magia? Snape asintió con expresión serena. Sí, director. Dumbledore arqueó una ceja. ¿Y qué hay de las cáscaras de huevo de Opaleya de las antípodas? El tono de Snape se mantuvo neutral. Una nueva receta con la que estoy experimentando. Pero la cantidad parece excesiva. Discúlpame, director, respondió Snape con naturalidad. Hace bastante tiempo que no preparo una poción supresora de magia. Es de esperar que haya pequeños errores de cálculo, así que necesito asegurarme de que tenemos suficientes ingredientes. Al no ver motivo alguno para seguir discutiendo, Dumbledore suspiró y tomó una pluma escarlata, firmando el pergamino con un par de trazos rápidos. Muy bien. No parece haber razón para que me oponga. Snape arqueó ligeramente las cejas, y un atisbo de satisfacción cruzó su rostro. El señor Mikkel sin duda apreciará su generosidad, director. Con el pergamino repleto de ingredientes extravagantes ahora en su poder, Snape apenas podía contener su impaciencia. Estaba más que listo para preparar la poción, o quizás, como sospechaba Dumbledore, reabastecer sus reservas personales. Justo cuando estaba a punto de marcharse, Dumbledore volvió a hablar, con un tono aparentemente despreocupado. Severus, ¿qué opinas del joven Kyle? ¿Kyle? La sonrisa de Snape se desvaneció, reemplazada por un destello de burla. ¿Acaso tramas algo más, gran director Dumbledore? No, Severus, me has entendido mal, dijo Dumbledore con una leve sonrisa. Es simplemente la curiosidad natural de un director que ve potencial en un alumno excepcional. No tienes por qué responder si no quieres. Dumbledore, con toda naturalidad, cogió un caramelo con forma de cucaracha de su escritorio y se lo metió en la boca.
Le ofreció uno a Snape, añadiendo en tono de broma. ¿Quieres uno? Están riquísimos. Snape retrocedió levemente, con el rostro contraído por el asco. No, gracias. Jamás podría comprender el peculiar gusto de Dumbledore por esos dulces tan extraños, sobre todo cuando existían tantas opciones más apetecibles en el mundo mágico. Aquel caramelo tenía un aspecto aún más repugnante que la baba de gusano Flobberworm. Sin inmutarse por la reacción de Snape, Dumbledore continuó, como hablando consigo mismo. Amable, valiente, honesto, imperturbable en momentos de crisis, Hogwarts no ha visto un alumno de primer año tan excepcional en mucho tiempo. Recuerdo que su madre, Diana, también estuvo en Slytherin. Solo te llevaba un año, si no me equivoco. Cállate. El rostro de Snape se contrajo en una furia repentina, y sus ojos se oscurecieron. No vuelvas a mencionar ese nombre delante de mí, jamás. Sus últimas palabras fueron prácticamente un grito, provocando que los retratos de los antiguos directores murmuraran irritados. Reprendieron a Snape por su arrebato, reprochándole su falta de respeto hacia el actual director. Pero Snape los ignoró por completo. Si no había tenido reparos en gritarle a Dumbledore, mucho menos iba a preocuparse por la opinión de unos cuantos cuadros. Solo los llamaba directores por cortesía. Para él, sin ese respeto, no eran más que trozos de lienzo, no más útiles que el papel para limpiar un caldero. Dumbledore, imperturbable ante el arrebato de Snape y el parloteo de los retratos, suspiró suavemente. No esperaba que, después de tanto tiempo, aún conservaras esos recuerdos. Pero Severus, sigo creyendo que te equivocaste. Diana era una chica maravillosa, con un gran corazón. Si no hubieras usado esa palabra para insultar a Tris, no te habría acosado en la sala común día tras día, estallido. Un estruendoso portazo interrumpió a Dumbledore en mitad de la frase. El ruido despertó de golpe a Fawkes, el fénix, de su siesta, quien batió sus alas con disgusto al ver la figura de Snape alejarse. PFFT. El retrato de un antiguo director, de figura rolliza, soltó una risita, incapaz de contenerse. Pero cuando Dumbledore le dirigió una mirada juguetona, la figura pintada se tapó la boca rápidamente y se escabulló a otro marco, visiblemente avergonzada. Dumbledore, sacudiendo levemente la cabeza, acarició el retrato despeinado y murmuró para sí mismo. En realidad, cuanto mayor me hago, más disfruto recordando el pasado. HMPH, hipócrita. Dijo una voz burlona desde la pared. El retrato de Phineas Nigel Black, un antiguo director con perilla, fulminó con la mirada a Dumbledore. No creas que no sé lo que tramas. Querías provocarlo. Snape solo quería algunos ingredientes extra para pociones. ¿Qué tiene de malo? En mis tiempos de director, esto era el pan de cada día. Pero tú espera. Dumbledore, ¿qué haces? Ya paro, no te acerques. Por otro lado, como la clase de encantamientos ya había terminado cuando Kyle salió del hospital escolar, decidió no volver y se dirigió directamente a la biblioteca. Dumbledore le había recomendado 2 libros, sugiriéndole que le serían muy útiles para dominar los encantamientos básicos, perfectos para un joven mago que recién comenzaba. Kyle estaba ansioso por tomarlos prestados y ponerse a leer. La biblioteca estaba en el segundo piso, era fácil de encontrar ya que solo había que subir un tramo de escaleras. ¿2 libros? De ninguna manera. La severa bibliotecaria, Madame Pince, saludó a Kyle con una mirada de desaprobación, con el plumero en la mano. A menos que tengas una nota de un profesor, solo puedes sacar un libro a la vez. Kyle no le dio más vueltas y respondió rápidamente. Si solo se trata de un libro, entonces me quedo con Gadding with Owls. Lo que no había previsto era la reacción de Madame Pince. Al mencionar Gadding with Owls, su expresión se transformó inmediatamente en una de puro asco, como si Kyle acabara de proferir una palabrota. Otro libro de Lockhart, murmuró entre dientes. La señora Pince sentía una profunda aversión por Gilderoy Lockhart, o más concretamente, por su estilo de escritura. Lo consideraba excesivamente egocéntrico y adulador. Aunque muchas biografías se escribían en una línea similar, las obras de Lockhart, en particular, la incomodaban. Había algo extraño en la fluidez narrativa de sus libros. Parecían faltar detalles, lo que hacía que algunas partes de la historia resultaran incoherentes. No era suficiente para arruinar la experiencia de lectura a la mayoría, pero a ella le resultaba claramente incómodo. Su ya de por sí mala impresión de los libros de Lockhart parecía extenderse ahora también a Kyle. Tras un breve silencio, con expresión severa, anunció: Gadding with Owls ya está prestado. Si te registras ahora, quizá puedas tomarlo prestado, dentro de unos 2 años.
2 años, no importa, dijo Kyle encogiéndose de hombros. ¿Y qué tal el trovador en el viento? La actitud de la señora Pince se suavizó notablemente ante esta petición. Lo tenemos, dijo con un tono mucho más amable. Le indicó a Kyle que esperara y se dirigió hacia un estante cercano. Mientras desaparecía entre las filas de libros, Kyle no pudo evitar observar con curiosidad a la infame bibliotecaria. La señora Pince era una mujer delgada y anciana, con aspecto de buitre, como si hubiera sufrido desnutrición. Los jóvenes magos que leían en silencio cerca de ella parecían aterrorizados, sin atreverse a emitir el menor sonido a su paso. Un estudiante, demasiado nervioso para controlarse, estornudó y fue expulsado inmediatamente de la biblioteca. Kyle sonrió para sí mismo. No era de extrañar que se rumoreara que ella y Filch eran la pareja perfecta. Ambos eran muy estrictos con las normas y parecían compartir un desdén mutuo por los estudiantes. Poco después, la señora Pince regresó, entregándole a Kyle un grueso libro de tapa dura junto con una nota. Debe devolverse en una semana, advirtió con voz severa. Si se retrasa o si el libro está dañado, no podrá volver a tomar prestado nada de esta biblioteca. Lo recordaré, prometió Kyle, guardando el libro bajo el brazo y saliendo. Como solo había una clase matutina para los de primer año, Kyle decidió ir directamente a la sala común de Hufflepuff después de salir de la biblioteca. Estaba ansioso por encontrar un lugar tranquilo y cómodo donde sumergirse en el libro que acababa de tomar prestado. Pero en cuanto cruzó la puerta cilíndrica, se vio rodeado por una multitud de sus compañeros de primer año de Hufflepuff. Casi todos se habían reunido en la sala común, esperando ansiosamente el regreso de Kyle. ¿Qué pasa, Kyle?, preguntó Ryan, apresurándose a acercarse con preocupación en el rostro. ¿Está bien, Mikkel? Intentamos visitarlo en el hospital, pero la señora Pomfrey nos echó nada más llegar. Los demás jóvenes magos asintieron en señal de aprobación. Aunque todos habían sufrido las consecuencias del accidente en la clase de encantamientos, su preocupación por el bienestar de Mikkel era evidente. Esto era típico de Hufflepuff, leales y siempre pendientes los unos de los otros. No se preocupen, les aseguró Kyle, sonriendo mientras le daba una palmadita en el hombro a Ryan. El profesor Dumbledore ya lo ha visto. Le darán el alta mañana después de tomar una medicación. ¡Qué alivio!, dijo Ryan, visiblemente relajado. Tras pensarlo un momento, añadió. ¿Ya se despertó Mikkel? ¿Dijo que quiere comer? No podemos llevarle nada ahora, pero podríamos prepararlo con antelación para que lo tenga cuando le den el alta. Le encantaría. La idea fue rápidamente aprobada por el resto del grupo. Generosamente, comenzaron a ofrecer sus golosinas más preciadas. Tengo frambuesas confitadas. Puedo traer turrón. ¿Qué tal unas galletas? Mi madre las hace ella misma. Están deliciosas. Creo que le gustaría un poco de regalis, sugirió otro. Por un instante, Kyle se sintió profundamente conmovido por el abrumador compañerismo que reinaba entre sus compañeros. Con sus miradas expectantes fijas en él, bajó la voz y dijo. Mikkel no mencionó que quería comer, pero no creo que lo que más necesita ahora mismo sean bocadillos. Lo que de verdad quiere es seguir al día con sus estudios. ¿Que siga el ritmo de sus estudios? Ryan se rascó la cabeza, claramente desconcertado por las palabras de Kyle. Exacto, respondió Kyle con seriedad. Todos vieron lo que pasó en la clase de encantamientos. Mikkel se estaba quedando atrás y se impacientó, lo que provocó el accidente, ¿verdad? Ryan asintió lentamente. Aunque no había comprendido del todo cómo se había producido el destello cegador, recordaba que Mikkel había tenido problemas con el hechizo. El razonamiento de Kyle parecía bastante sólido. Así es, continuó Kyle. Mikkel es muy competitivo. No querrá perderse 2 clases por nada del mundo. Así que, esto es lo que tenemos que hacer. En la clase de transformaciones de esta tarde y en la de historia de la magia de mañana por la mañana, debemos prestar mucha atención, anotar todo lo que diga el profesor y recopilarlo en apuntes detallados para Mikkel. Seguro que se emocionará hasta las lágrimas. Un silencio sepulcral se apoderó de la sala común de Hufflepuff. Los jóvenes tejones se miraron entre sí, luego volvieron a mirar a Kyle, sin saber qué decir. Les costaba creer que alguien pudiera preferir los apuntes a la merienda. Pero tras considerar el argumento de Kyle, se dieron cuenta de que no encontraban ningún fallo en su lógica. Era estructurada, lógica y totalmente plausible. Tal vez, Mikkel realmente ama mucho sus estudios. Pensaron para sí mismos, convenciéndose gradualmente de que Kyle tenía razón. Pronto, varios voluntarios se ofrecieron para tomar apuntes.
Algunos se ofrecieron para tomar apuntes de transformaciones, mientras que otros se encargarían de historia de la magia. Unos pocos asumieron la responsabilidad de organizar los apuntes en un formato completo para Mikkel. Los pocos alumnos que no consiguieron tarea, pero que estaban deseosos de ayudar, se reunieron y empezaron a intercambiar ideas. Tras debatir un rato, se dieron cuenta de que Kyle había pasado por alto algo importante: los deberes. En Hogwarts, las tareas eran una parte fundamental de todas las asignaturas, y sabían que Mikkel no querría quedarse atrás. Por eso, decidieron asegurarse de que recibiera todas las tareas de cada clase. Además, se propusieron informar a sus profesores de que Mikkel, a pesar de estar en el hospital, seguía dedicado a sus estudios. Les dirían con orgullo que Mikkel era un Hufflepuff ejemplar que no dejaría que su hospitalización le impidiera completar sus tareas. En un rincón de la sala común de Hufflepuff, Cedric observaba incrédulo cómo los entusiastas alumnos de primer año escuchaban cada palabra. No entendía qué les pasaba este año. ¿De verdad no se daban cuenta de que Kyle solo decía tonterías? Y, sin embargo, eran tan obedientes. Esto es Hufflepuff, no Ravenclaw, pensó, sacudiendo la cabeza. Cedric no tenía ni idea de lo que pensaban los demás, pero si acababa en la enfermería, lo último que querría serían apuntes de clase o, Dios nos libre. Deberes. Sobre todo, deberes. Madre mía, tratar los deberes como un regalo. ¿Acaso a algún mago normal se le ocurriría algo así? Ni siquiera Voldemort sería tan cruel. Cedric reflexionó. Su conciencia lo atormentaba, diciéndole que debía desenmascarar a Kyle y salvar al inocente Mikkel de aquella locura. Pero no podía hacerlo. Porque, en cierto modo, las ridículas afirmaciones de Kyle hacían que los tejones de Hufflepuff prestaran más atención en clase. Y eso, Cedric tenía que admitirlo, era sin duda algo bueno. Luchó con su decisión durante lo que pareció una eternidad. En sus 12 años de instituto, jamás se había enfrentado a una elección tan difícil. Por un lado estaba su conciencia, y por el otro, su responsabilidad como alumno de último curso. No quería renunciar a ninguna de las dos, así que se vio atrapado en un círculo vicioso frustrante, dividido entre ambas. No muy lejos de Cedric estaba Cana, igualmente desconcertada pero por motivos distintos. Era la única otra estudiante de primer año que había mantenido la cabeza fría ante las absurdas ocurrencias de Kyle. A diferencia de Cedric, los pensamientos de Cana eran mucho más sencillos. Pase lo que pase, tengo que mantenerme alejada de Kyle. Ella lo decidió firmemente. Cana se prometió a sí misma que, una vez que consiguiera el tónico especial para ratas, se mantendría alejada de él a toda costa. Aunque no pudiera mudarse a otra casa, se aseguraría de evitar cualquier posible encuentro. Y sin duda me sentaré lo más lejos posible de Kyle durante la clase. Mientras tanto, al otro lado de la sala, los pequeños tejones, rebosantes de sentido de la misión, seguían absortos en la discusión, planeando sus próximos pasos. Kyle, tras haber sembrado con éxito su idea, se escabulló discretamente del grupo. Ahora que su atención se había centrado en qué debían hacer a continuación, ya no era el centro de atención. Encontró un sofá apartado de la multitud y se sentó, abriendo El trovador en el viento. Era un libro publicado 50 años atrás, que narraba las aventuras de un poeta errante y las diversas dificultades que encontraba en sus viajes. El estilo le recordó a Kyle la obra de Lockhart, pero este libro se centraba menos en el poeta y más en las cosas que veía a su paso. También contenía muchos amuletos únicos de diferentes regiones, lo que a Kyle le pareció interesante. Cerró el libro a regañadientes cuando Cedric se acercó para llamarlo a almorzar. ¿Qué estás leyendo?, preguntó Cedric, con curiosidad evidente en su voz. Te llamé varias veces, pero no respondiste. El trovador en el viento, respondió Kyle, entregándole el libro a Cedric. Dumbledore me lo recomendó. Es una biografía muy interesante. ¿Lo recomendó el director? Los ojos de Cedric se iluminaron, expresando de inmediato su deseo de leerlo también. No hay problema, dijo Kyle, pensando un momento, pero acabo de empezar, así que tendrás que esperar unos días. O podrías consultar en la biblioteca a ver si tienen otra copia. No hace falta, dijo Cedric, devolviendo el libro y negando con la cabeza. Avísame cuando termines y te lo presto. Por su experiencia con la biblioteca escolar, Cedric sabía que rara vez tenían varios ejemplares de la misma biografía. Ir a comprobarlo probablemente sería una pérdida de tiempo y, además, no tenía prisa por leerla. Esperar unos días más no le importaba. Tras abandonar la sala común de Hufflepuff, ambos se dirigieron rápidamente al gran comedor.
Para entonces, la noticia más importante de la mañana, que un Hufflepuff había volado por los aires el aula de encantamientos, ya se había extendido por todo Hogwarts. En el salón, casi todos los grupos de estudiantes parecían estar rebosantes de emoción, hablando del incidente. Mira quién está aquí. Dijo una voz cuando Kyle y Cedric entraron. Antes de que Kyle pudiera reaccionar, Fred y George le bloquearon el paso, pues claramente lo estaban esperando. Sabía que Hogwarts no estaría en paz contigo cerca, dijo Fred con una sonrisa, agarrando a Kyle por los hombros. Cuéntanos, ¿cómo conseguiste volar el aula por los aires? George intervino. Sí, oímos que incluso el profesor Flitwick salió cojeando de allí. Hacer volar por los aires a un profesor en tu primera clase. Fred y George intercambiaron miradas antes de declarar al unísono. Kyle, definitivamente pasarás a la historia de la escuela. Sus voces no eran fuertes, pero aún así llamaron la atención de los estudiantes cercanos, que comenzaron a reunirse a su alrededor, curiosos por el alboroto. Kyle suspiró, sintiéndose algo impotente. Para empezar, el encantamiento rayo no puede volar un aula por los aires. Es de sentido común. El profesor Flitwick se lastimó la pierna al tropezar y caer. En segundo lugar, el mago que causó todo esto está en la enfermería, y no tiene nada que ver conmigo. Si sigues difundiendo esto, le escribiré a la señora Weasley. ¿No vosotros? Los gemelos parpadearon, claramente sorprendidos. Claro que no. ¿Por qué ibas a pensar eso? Kyle señaló a Cedric, que estaba a su lado. Si no me crees, pregúntale a Cedric. Puedo confirmarlo, asintió Cedric con firmeza. Realmente no fue Kyle. Ahí lo tienen, dijo Kyle, apartando a Fred y George. ¿De dónde sacaron eso? Es totalmente poco fiable. Lo oímos de algunos alumnos de primer año de Ravenclaw, dijo Fred encogiéndose de hombros. Dijeron que enviaste a tus compañeros a la enfermería. Kyle estaba exasperado. Estaba ayudando. Dumbledore incluso me dio 20 puntos extra. ¿Dijeron algo más, o eso fue todo? No lo sé, respondió George encogiéndose de hombros con indiferencia. Eso es todo lo que vimos al pasar. Kyle negó con la cabeza, incrédulo ante lo que oía. Increíble. Ya terminé con ustedes dos, murmuró, respirando hondo. Al principio había pensado que los estudiantes de Ravenclaw tenían cierta habilidad para tergiversar la verdad, pero Fred y George estaban en otro nivel. Cuando pidan información, dijo, mirándolos fijamente, al menos escuchen hasta el final. ¿Quién escucha solo la mitad de la historia y cree que ya sabe todo? Por suerte, Fred y George acudieron directamente a él en lugar de difundir ese rumor infundado. De haberlo hecho, su reputación ya estaría por los suelos. Kyle suspiró dramáticamente y les dio una palmada en el hombro a ambos. Están desperdiciando su talento en Hogwarts. De verdad, deberían ir a trabajar al profeta. A Rita Skeeter le encantarían. ¿Rita Skeeter? ¿La reportera del profeta? Preguntó Fred con expresión de desconcierto. ¿Qué tiene que ver ella con esto? George añadió con una sonrisa. Y de todos modos, no nos interesa. Está condenada a un amor no correspondido. Qué lástima, respondió Kyle, sin ganas de continuar la conversación. Tras un breve y poco entusiasta intercambio de palabras, pasó entre ellos dos. El almuerzo ya había comenzado, y Kyle solo quería sentarse a disfrutar de su tierno filete y su jugo de calabaza en lugar de quedarse parado incómodamente en la puerta del gran comedor. Sin embargo, Fred y George tenían otros planes. Lo siguieron hasta la mesa de Hufflepuff. Aunque no hay pruebas sólidas, dijo Fred mientras se sentaba junto a Kyle, apartando a Cedric, no puedo quitarme de la cabeza la sensación de que la clase de encantamientos explotó porque estabas allí. Dio un gran trago de zumo de calabaza antes de continuar. ¿Por qué si no todo estaría bien antes y, de repente, en cuanto apareces, explota la clase? Debes de haber influido en ello. Kyle casi se atragantó con su propio jugo de calabaza, sintiendo el peso de la insinuación de Fred. ¿Qué hice yo? Me había estado ayudando todo el tiempo. ¿De verdad tenía que cargar con la culpa? Sin decir una palabra, Kyle se giró y le hizo una peineta a Fred. Pero Fred, fingiendo no darse cuenta, continuó. Es una pena que no estés en Gryffindor. Ya lo comprobamos, añadió George riendo. La primera clase de Gryffindor fue pociones. Si hubieras estado allí, y los de primer año hubieran cooperado, probablemente Snape sería el que estaría en el hospital. Sí, qué lástima, se lamentó Fred, dejando su vaso. Si hubieras logrado enviar a Snape al hospital, serías un héroe, no solo de Gryffindor, sino de todo Hogwarts.
Fred estaba tan absorto en su entusiasmo que ni siquiera notó que Cedric le tiraba sutilmente de la túnica por un lado, intentando que se detuviera. Su cuerpo temblaba de alegría, completamente ajeno a los intentos de Cedric por calmarlo. En serio, Kyle, sigo pensando que tu lugar está en Gryffindor. Hufflepuff no te sienta bien. Puede que tengas razón, Fred, pero, Kyle se aclaró la garganta y esbozó una sonrisa. ¿Por qué crees que los alumnos de primer año de Gryffindor cooperarían conmigo contra el profesor Snape? Por lo que he visto, los alumnos de Gryffindor son todos muy educados y respetuosos. El director es amable, y seguro que los Gryffindor no serían tan indisciplinados. ¿Qué tonterías dices, Kyle? Los chicos honestos y respetuosos de las normas no acaban en Gryffindor, dijo Fred, momentáneamente desconcertado. Luego, arqueando una ceja, añadió. Ah, sí, es verdad. Nos encanta correr riesgos, así que señor Weasley, ¿es por esto que no está comiendo en la mesa de su propia casa? Una voz gélida e inexpresiva provino de detrás de ellos. Las sonrisas de Fred y George se desvanecieron instantáneamente cuando giraron la cabeza con gran dificultad. Profesora McGonagall. ¿Cuándo? Fred forzó una sonrisa, una que parecía aún más lastimera que si estuviera llorando. Creo que tal vez haya entendido algo mal. Puedo explicárselo. No hace falta, señor Weasley. Lo entiendo perfectamente, no hay ningún malentendido, dijo la profesora McGonagall, con su expresión serena de siempre. Debería considerarse afortunado de que sea yo quien esté aquí y no el profesor Snape. Su tono se mantuvo firme mientras continuaba. Por vuestra falta de respeto hacia un profesor, Gryffindor perderá 10 puntos. 10 puntos cada uno. Fred y George suspiraron aliviados. Podría haber sido peor. Al fin y al cabo, solo era el comienzo del curso escolar, y Gryffindor aún tenía mucho tiempo para recuperar los puntos. Perder 20 puntos no era tan grave. Al menos era manejable. Y, continuó la profesora McGonagall, lanzándoles a los gemelos una mirada penetrante, en vista de su pobre desempeño en la ceremonia de selección, ambos permanecerán confinados a sus habitaciones todas las noches durante la próxima semana. Fue como si a Fred y George les hubiera caído un rayo. La ceremonia de selección, la creían cosa del pasado, un evento olvidado. Perder puntos, eso no les importaba. Pero el confinamiento, y encima durante una semana entera, significaba no poder salir de noche durante 7 largos días. Los dos ya se hundían en la desesperación. Profesora, por favor, Fred y George miraron a McGonagall con expresiones lastimeras, esperando una pizca de clemencia. Desafortunadamente, la profesora McGonagall permaneció impasible. Su voz se mantuvo firme y constante. El castigo comienza a las 11 de la noche. Deberán presentarse ante el señor Filch, quien los acompañará a la sala de trofeos. Allí encontrarán un álbum con los nombres y logros de los estudiantes más destacados de Gryffindor desde la fundación de la casa. Los gemelos intercambiaron miradas horrorizadas, presintiendo lo que iba a suceder. Transcribiréis el libro entero, continuó, a mano, hasta que esté completo. Nada de magia, nada de plumas con respuestas automáticas. Escribiréis cada palabra vosotros mismos. La profesora McGonagall señaló entonces la mesa de Gryffindor. Ahora, señor Weasley, vuelva rápidamente a su asiento. Fred y George, completamente derrotados, bajaron la cabeza y regresaron a su mesa con rostros llenos de desesperación. Kyle, observando su desgracia, apenas logró contener la risa hasta que estuvieron fuera de su alcance auditivo. Luego, actuando como si nada hubiera pasado, se volvió hacia la profesora McGonagall con una sonrisa cortés. Buenas tardes, profesora McGonagall. Me alegra verla. Por primera vez, la voz severa de McGonagall se suavizó un poco. Buenas tardes, señor Chopper. Kyle, por favor, la corrigió con una sonrisa. ¿Ya almorzó, profesora? Si no, debería unirse a nosotros aquí. Cedric, al darse cuenta de lo que Kyle estaba haciendo, se hizo rápidamente a un lado, dejando espacio en la mesa. La expresión de la profesora McGonagall se suavizó aún más. Me encantaría, pero ya he comido. Solía evitar cenar en el gran comedor con los estudiantes, llegando antes de la hora de las comidas o comiendo en su despacho para mantener su imagen autoritaria. ¡Qué lástima!, suspiró Kyle dramáticamente, y los demás Hufflepuffs inmediatamente se unieron, mostrando expresiones de decepción similares, como si todos hubieran estado esperando compartir una comida con la profesora McGonagall. Todos se comportaron de forma educada y correcta. La profesora McGonagall observó la mesa de Hufflepuff, comparándola con el caos que reinaba en la mesa de Gryffindor, justo al lado. Una oleada de cansancio la invadió.
¿Por qué están todos los alumnos que se portan bien en las otras casas? Se preguntó. Sobre todo Kyle y Cedric, incluso si estuvieran en Gryffindor, todo sería mucho mejor. Este sombrero seleccionador, suspiró para sus adentros. La profesora McGonagall no se quedó mucho tiempo y pronto abandonó el gran comedor para regresar a su despacho. Pero en cuanto salió por la puerta, los tejones de Hufflepuff no pudieron contenerse más. La mesa, hasta entonces silenciosa, estalló en carcajadas, transformándose en algo más parecido a un bullicioso mercado. Pequeños grupos de estudiantes se reunieron, imitando las expresiones lastimeras que Fred y George habían puesto momentos antes, golpeando la mesa mientras reían sin control. Incluso Kana, normalmente tímida y reservada, no pudo reprimir su diversión. Sus pequeños hombros temblaban mientras reía en voz baja para sí misma. Kyle observó incrédulo. Madre mía, son todos unos actores profesionales. Pensó. La próxima vez que alguien intente convencerme de que los alumnos de Hufflepuff son todos honestos y directos, me aseguraré de darles una bofetada para que despierten. Por supuesto, él se excluía de ese juicio. Después del almuerzo, los estudiantes comenzaron a salir del gran comedor en pequeños grupos, pero Kyle se encontró de nuevo detenido en la puerta. Esta vez, no era Fred ni George, sino una chica asiática que le resultaba familiar. Hola, soy Cho-chan de Ravenclaw. ¿Me concede un momento de su tiempo? Preguntó cortésmente, extendiendo la mano. Kyle Chopper, respondió Kyle, estrechándole la mano. Por costumbre, echó un vistazo a Cedric, que estaba cerca pero no pareció notar nada fuera de lo común. Cedric simplemente se presentó y se hizo a un lado para esperar a Kyle, igual que cuando se habían encontrado con los gemelos Weasley antes. Claro, Cedric y Cho-chan aún no parecían conocerse. Al fin y al cabo, Cho-chan solo tenía 11 años, y Kyle no podía imaginar que Cedric se interesara por ella a esa edad. Después de todo, en Azkaban no hay restricciones de edad, pensó con una sonrisa irónica. Apartando ese pensamiento, Kyle se volvió hacia Cho-chan. ¿Qué puedo hacer por ti? Me gustaría copiar tu mapa, dijo Cho con tono directo. Puedo pagarte por ello. ¿Mapa? Kyle arqueó una ceja y miró a Cedric, pidiendo en silencio su opinión. Cedric, que claramente no dominaba el arte de la comunicación no verbal, simplemente se encogió de hombros, indicando que el mapa no era asunto suyo y que Kyle podía hacer lo que quisiera. Estudiante ejemplar típico, Kyle pensó, burlándose internamente de las maneras incultas de Cedric. Pero su expresión permaneció inalterable. No hace falta que pagues, dijo Kyle, sacando el mapa de su túnica y entregándoselo a Cho. Ayudaste a Ryan y a Mikkel antes, y son mis compañeros de piso. Considéralo una pequeña muestra de agradecimiento. ¿Así que son tus compañeras de piso? Preguntó Cho, recordando a las dos estudiantes de primer año a las que había ayudado antes. Al aceptar el mapa, no pudo evitar sonreír. Tengo que admitir que tus compañeras de piso son peculiares. De alguna manera, se las arreglaron para no encontrar ni una sola escalera correcta. Ella rió levemente, tapándose la boca. Los observé durante 5 minutos, y no paraban de dar vueltas en círculos por las escaleras equivocadas. Ni una sola vez dieron con la correcta. Kyle se sonrojó un poco, avergonzado por sus compañeros de habitación. Dudó en continuar la conversación, así que, en vez de eso, señaló torpemente el mapa. Bueno, la mayoría de las rutas aquí conectan con la sala común de Hufflepuff. No estoy seguro de qué tan útil será para Ravenclaw. Está bien, dijo Cho, negando con la cabeza. Mientras sepa dónde están las aulas, será más fácil encontrar el camino desde la torre de Ravenclaw. Geminio, dijo, sacando su varita y, aunque sus movimientos fueron un poco torpes, lanzó el hechizo, creando con éxito una copia del mapa. Uf, menos mal. Pensé que iba a hacer el ridículo, dijo con un dejo de autosuficiencia mientras le devolvía el mapa original a Kyle. Siempre fallaba en los entrenamientos anteriores, así que no creí que funcionaría esta vez. Sabiendo que podrías hacer el ridículo, pero aún así intentarlo. Kyle reflexionó. Los estudiantes de Ravenclaw siempre son tan competitivos. Si Ryan hubiera estado aquí, bueno, no hacía falta. Ryan llevaba desde la cena insistiendo en que le hiciera una réplica del mapa en lugar de copiarlo a mano. Ahí está la diferencia, pensó Kyle. Los Ravenclaw parecían disfrutar de los retos, mientras que muchos Hufflepuff optaban por un enfoque más directo. Antes de que llegara Kyle, Cedric era el único alumno destacado de Hufflepuff, un modelo a seguir para todos. Kyle sospechaba que la profesora Sprout había hecho algún tipo de trato con el sombrero seleccionador el año anterior para reforzar las filas de Hufflepuff.
Quizás el pago se realizó con hierbas. Pero hablando de Cedric. Kyle miró a Cho, que irradiaba satisfacción ahora que tenía el mapa. Con naturalidad, preguntó. ¿Tenéis mapas similares, Ravenclaw? Cho reflexionó un instante. Quizás, pero nunca he visto uno. A mí también me pasa, dijo Kyle, mirando de reojo deliberadamente. Cedric me dio este. ¿Algún otro Ravenclaw necesita un mapa como este? Cho lo entendió rápidamente, entrecerrando los ojos mientras preguntaba con cautela. ¿Estás pensando en venderlos? Sí, lo estaba considerando, dijo Kyle, yendo directo al grano. ¿Qué opinas? ¿Es factible? Es factible, sin duda, pero tendrás que mantener el precio bajo, dijo Cho, levantando las manos. 10 sicles, como máximo. Si cuesta más, aunque sea un nut, no lo compraré, y apuesto a que los demás de primer año opinarán igual. Está bien. Serán 10 oses, dijo Kyle, encogiéndose de hombros. No requiere mucho esfuerzo, así que ¿por qué no ganar un poco de dinero extra? Entonces tienes que darte prisa, aconsejó Cho. El mapa solo le servirá a los Ravenclaw durante una semana al principio del año. Cuanto más esperes, menos valdrá. Si esperas hasta mañana, puede que solo valga 9 sicles. Me parece justo, dijo Kyle con una sonrisa. Le tendió la mano a Cho. ¿Te interesa participar? Yo pongo el mapa, tú te encargas de la publicidad y las transacciones, y nos repartimos las ganancias al 50%. Cho pareció un poco sorprendida por la oferta, pero se recuperó rápidamente. Le estrechó la mano a Kyle y dijo, por supuesto que me interesa. Hizo unos cálculos mentales rápidos. Había 16 alumnos nuevos en Ravenclaw, y sin contarla a ella, quedaban 15. Incluso si solo un tercio compraba el mapa, se llevaría 25 sicles. Para una alumna de primer año, era una cantidad considerable, y no iba a desaprovechar la oportunidad. Además, era un trabajo fácil. Solo un par de conversaciones y un poco de correteo. Kyle asintió. Genial, trato hecho. Tú encárgate de Ravenclaw. No hay problema, aceptó Cho. Me voy ahora. Debería haber bastantes estudiantes de primer año en la sala común a esta hora. Cho, deseosa de ganar su paga, se despidió rápidamente de Kyle y Cedric y regresó apresuradamente a la torre de Ravenclaw. Hola a todos, este fanfic lo estás escuchando en el canal de Naga Fanfiction, dale like y suscríbete, me haría muy feliz, bueno los dejo seguir escuchando. Kyle, ¿estás seguro de que esto está bien? Susurró Cedric en cuanto Cho se fue, rompiendo por fin su silencio. Había estado allí, escuchando todo. Es decir, ¿de verdad los de primer año de Ravenclaw pagan por los mapas? ¿Quién sabe?, dijo Kyle encogiéndose de hombros con indiferencia, pero no tenemos nada mejor que hacer, así que ¿por qué no intentarlo? Aunque Kyle lo disimulaba, confiaba en que el plan funcionaría. Hogwarts no tenía señales de tráfico, y los alumnos nuevos tenían que orientarse por su cuenta o preguntando a los mayores, lo que a menudo provocaba que se perdieran a diario. Un mapa les ahorraría muchos problemas. Y por solo 10 sicles, menos de un galeón, era asequible para la mayoría. Kyle pensó en los alumnos de primer año provenientes de familias muggles. Normalmente les sobrarían unos 6 galeones después de comprar sus útiles escolares, así que 10 sicles por un mapa, especialmente uno que mostrara las complicadas escaleras mecánicas, sería un buen trato para muchos. Claro que siempre habría excepciones, como cierta estudiante pelirroja de primer año que, en el futuro, podría echarse atrás por el precio. Ah, por cierto, esto es para ti, dijo Kyle, lanzándole el mapa a Cedric mientras volvían a la residencia. A partir de ahora, tú te encargas de hacer copias. Cedric parpadeó confundido. ¿Yo? ¿Por qué? Tonterías. Tú me lo diste, así que por supuesto que te corresponde una parte. Cho se encarga de las ventas y nos repartiremos la otra mitad. Kyle continuó con naturalidad. Además, acabo de empezar el colegio. Todavía no domino el encantamiento duplicador. Si la lío y vendo una copia defectuosa, me van a dar una buena reprimenda. Así que mejor encárgate tú. No queremos que nadie piense que los Hufflepuff son gente de negocios turbia, ¿verdad? Bueno, de acuerdo, convino Cedric tras pensarlo un momento, dándose cuenta de que Kyle tenía razón. No había nada de malo en aceptar la tarea, y parecía bastante justo. Genial, entonces está decidido, dijo Kyle con una sonrisa. Le diré a Cho que venga directamente a verte. Nos vemos en el gran comedor esta tarde. Con una mirada significativa, Kyle se giró y se dirigió a su dormitorio, dejando a Cedric allí parado, sumido en sus pensamientos. Cuanto más lo pensaba Cedric, más le parecía que algo no encajaba.
Cho se encargaría de las ventas y Cedric haría los mapas, pero ¿qué hacía Kyle? Aparte de esas tareas, no parecía haber mucho más de lo que ocuparse. Un momento, Cedric se dio cuenta. Cuando Kyle dijo no tenemos nada mejor que hacer, se refería a nosotros como a mí. Cedric se sumió en sus pensamientos, mientras Kyle regresaba a la residencia, tomaba una siesta reparadora y llegaba al aula de transformaciones justo a tiempo para la clase de la tarde. Para evitar otro incidente y la vergüenza de que Cho lo presenciara de nuevo, Kyle se aseguró de llevar a Ryan con él, a pesar de que Ryan insistía en que con un mapa no se perdería. Transformaciones era de nuevo con Ravenclaw, y como llegaron temprano, solo había unos pocos alumnos dispersos por el aula. Ninguno de ellos de Hufflepuff, por supuesto. Kyle ni siquiera necesitó mirar. Simplemente lo supo. Al frente del aula, posado sobre el escritorio del profesor, estaba un hermoso gato atigrado. Kyle, instintivamente, metió la mano en el bolsillo de su bata y palpó el paquete de pescado seco que había guardado. Dar de comer a la profesora McGonagall era un logro que siempre había deseado alcanzar. Incluso se había preparado, llevando el pescado seco con antelación, como cuando movía los cubos de basura en el callejón Diagon. No había recompensa, pero le hacía sentir bien. Una pequeña satisfacción personal. Los cubos de basura podían moverse cuando quisieran, pero solo había una oportunidad para alimentar a la profesora McGonagall cuando aparecía en su forma animada durante la primera clase de transformaciones del año. Y Kyle, como alumno de primer año, podía hacerse el inocente. Al fin y al cabo, ¿cómo iba a saber que la profesora McGonagall podía transformarse en gato? En cuanto al pescado seco que llevaba en el bolsillo, bueno, se lo había preparado a la señora Norris para agradecerle que lo hubiera guiado hasta el ala del hospital el día anterior. Todo estaba listo, solo esperaba el momento oportuno. El aula aún estaba demasiado vacía, y si Kyle se acercaba al gato atigrado ahora, sería demasiado obvio. La profesora McGonagall se daría cuenta enseguida. Necesitaba esperar a que el aula se llenara, y Kyle era paciente. Sabía que esta era su única oportunidad para llevar a cabo su pequeño plan. Primero mandó a Ryan al aula, buscando alguna excusa para quedarse cerca de la puerta. Todo salió a pedir de boca cuando Cho apareció por la esquina, saludando con entusiasmo. Kyle, sabía que estarías aquí. Gritó. Ryan no le dio mucha importancia y dijo, te guardaré un asiento, antes de desaparecer en el aula. Jadeando un poco por las prisas, Cho sonrió radiante al llegar junto a Kyle. No te imaginas lo bien que va todo. Les enseñé el mapa a los demás de primer año, y en solo una hora, 12 de ellos ya quieren comprarlo. Kyle, sin sorprenderse por el éxito, respondió con calma. No está mal. Has trabajado duro. No fue nada difícil, dijo Cho, aún recuperando el aliento. Miró a Kyle de arriba abajo antes de preguntar. ¿Trajiste el mapa? Prometí que lo traería después de clase. Cedric lo tiene, explicó Kyle, encogiéndose de hombros ligeramente. Es el chico de segundo año con el que estaba almorzando. Le preocupaba que no pudiéramos garantizar la calidad del mapa, así que se ofreció a hacer las copias. Lo podéis encontrar en el gran comedor después de clase. Es el mejor de su promoción y se le dan muy bien los encantamientos de duplicación. ¿Cedric? Preguntó Cho, recordando. Sí, mencionaste que él te dio el mapa original. Kyle asintió. Exactamente. Es un buen tipo, comentó Cho, pero luego hizo una pausa, frunciendo el ceño al darse cuenta de algo. En ese caso, no creo que deba quedarme con la mitad. Deberíamos repartir las ganancias a partes iguales. Si insistes, puedes hablar con él después de clase, dijo Kyle encogiéndose de hombros con resignación. Yo estoy bien con mi parte. Ya le dije a Cedric que deberíamos dividirla a partes iguales, pero se negó, diciendo que él solo hizo un poco. No pude convencerlo, pero quizá tú tengas más suerte. De acuerdo, lo intentaré. Dijo Cho con determinación. En su opinión, como parte del proyecto, las ganancias debían repartirse equitativamente. Kyle soltó una risita. Buena suerte con eso. Cho lo miró con recelo. ¿Por qué tengo la sensación de que hay algo extraño en tu sonrisa? ¿Hay? Preguntó Kyle, intentando parecer inocente. Quizá solo estoy emocionado por la clase de transformaciones. Deberíamos entrar antes de que lleguemos tarde. El tono serio de Kyle bastó para distraer a Cho, quien asintió. Tienes razón, vámonos. Cuando un grupo de brujas de Ravenclaw entró en el aula de metamorfosis, Kyle las siguió apresuradamente, mimetizándose con ellas mientras se abrían paso hacia el frente. Al llegar a la segunda fila, solo una pequeña bruja se interponía entre Kyle y el frente del aula, a un paso de su objetivo.
Kyle, con la mano oculta en el bolsillo, apretaba con fuerza una bolsa de pescado seco. Estaba nervioso, pero por fuera aparentaba despreocupación. Sin embargo, justo cuando iba a sacar el pescado para poner en marcha su plan, notó algo inquietante. La bruja de Ravenclaw que tenía delante parecía haber tenido la misma idea. Como ella iba delante, Kyle pudo ver claramente un objeto verde que emergía lentamente de su bolsillo. ¿Un juguete para gatos? ¡Oh, no! Alguien se me adelantó. Los pensamientos de Kyle se oscurecieron y su cuerpo se entumeció. Ni siquiera necesitó pensarlo 2 veces. En cuanto la pequeña bruja revelara el juguete para gatos, la profesora McGonagall volvería a su forma humana al instante. Toda la meticulosa planificación de Kyle había sido en vano. Maldita sea. ¿Por qué le di tantas vueltas a todo? ¿Por qué no actué antes? Kyle dio un pisotón furioso, deseando poder usar un giratiempo para retroceder 5 minutos y darse una buena bofetada. Pero ya era demasiado tarde para arrepentirse. Con un suspiro, Kyle se movió a la izquierda y tomó asiento en la primera fila, como si esa hubiera sido su intención desde el principio. Mientras tanto, la bruja que, sin querer, había frustrado el plan de Kyle, llegó al frente de la clase con la mano fuera del bolsillo. Pero justo cuando iba a sacar el juguete, la gata atigrada que estaba posada en el atril sonrió. Con un ligero golpecito de sus patas traseras sobre la mesa, la gata se transformó de nuevo en la profesora McGonagall en un abrir y cerrar de ojos. Señorita Liana, es muy amable de su parte querer jugar con animales, pero como bruja, es más importante mantener una aguda percepción, dijo la profesora McGonagall, apareciendo de repente junto a la estudiante. Con una suave palmadita en el hombro de Liana, le devolvió la mano que sostenía el juguete para gatos al bolsillo de la niña. Profesora McGonagall, tartamudeó la joven bruja, visiblemente conmocionada. Soy yo. Si se fijan bien, verán que las líneas alrededor de los ojos del gato coinciden con la montura cuadrada de mis gafas, dijo la profesora McGonagall con sequedad. Ahora, por favor, vuelvan a sus asientos. La clase está a punto de comenzar. No le descontaron puntos ni la reprendieron severamente. Para la profesora McGonagall, las acciones de Liana no eran más disruptivas que cualquier otro comportamiento que esperaba de los alumnos de primer año. Llevaba muchos años en Hogwarts, y su tradición de demostrar su transformación en animaga en la primera clase se había mantenido durante 7 u 8 años. En ese tiempo, había visto a innumerables alumnos como Liana, aquellos que intentaban molestar al gato, alimentarlo o incluso acariciarlo. Ninguno lo había conseguido jamás. Después de todo, la reputación de McGonagall como maestra de transformaciones no se ganó fácilmente. Sin verdadera habilidad, ¿cómo habría podido mantener esa tradición durante tanto tiempo? Además, los gatos son naturalmente más rápidos que los magos. Si los alumnos de primer año la sorprendieran, le daría demasiada vergüenza seguir enseñando en Hogwarts. Después de que sus compañeros de Ravenclaw ayudaran a Liana a ponerse de pie, la profesora McGonagall agitó hábilmente su varita y lanzó un sencillo hechizo curativo para calmarla. Calma tu mente. El hechizo funcionó al instante. Liana dejó de temblar y recuperó el color en su rostro. Lo siento, profesora McGonagall, no me di cuenta de que era usted. Asegúrate de que no vuelva a ocurrir, respondió la profesora McGonagall antes de darse la vuelta y regresar al atril. Al pasar por la primera fila, miró detenidamente a Kyle. Sospechaba que él, al igual que Liana, planeaba poner a prueba su forma animaga. Pero enseguida notó que Kyle no había reaccionado con sorpresa tras su transformación. Parecía que la había reconocido desde el principio y simplemente había querido sentarse en primera fila. En efecto, nunca debió haber creído los chismes de Weasley. Kyle era claramente un chico brillante y estudioso. De vuelta en el podio, la profesora McGonagall observó a los jóvenes magos que tenía delante y dijo con severidad: la transformación es el hechizo más complejo y peligroso que aprenderéis en Hogwarts. Cualquiera que se atreva a portarse mal en mi clase tendrá que marcharse y no podrá volver a entrar jamás. Os lo he advertido. En cuanto la profesora McGonagall habló, toda la clase quedó en silencio. Mientras tanto, el corazón de Kyle, que había estado esperando ansiosamente lo peor, por fin se tranquilizó. Había escapado. Gracias a Liana. De no ser por ella, habría sido él quien habría sufrido la humillación pública. Kyle decidió que después de clase iría a hablar con Cho. Independientemente de si Liana quería comprar el mapa o no, él haría uno y se lo daría. No podía permitir que una persona tan amable se desanimara. El alivio de haber sobrevivido al desastre hizo que Kyle tomara notas con más alegría, y la tediosa ley de transfiguración elemental de Gump ahora le sonaba mucho más agradable.
Sin embargo, a diferencia de él, Kana, que también estaba sentada en la primera fila, estaba ahora nerviosa. No entendía cómo había terminado al lado de Kyle si ya se había sentado delante. ¿Acaso el estudiante de primer año con el que había venido no se sentaba en la última fila? ¿Podría ser realmente una coincidencia que estuvieran sentados juntos? Pero no, eso no tenía sentido. Recordaba perfectamente que eran compañeras de piso. Si no lo hubiera sabido, jamás habría elegido sentarse en primera fila, dada su personalidad. Pero ahora, ahí estaba, sentada en primera fila, y Kyle justo a su lado. La peor situación posible. Kana estaba tan absorta en sus pensamientos que garabateaba notas mecánicamente sin siquiera darse cuenta de que hacía mucho tiempo que había escrito una serie de palabras sin sentido. En el atril, la profesora McGonagall continuó hablando sobre las precauciones de la transformación, sin darse cuenta de que los dos estudiantes que tenía justo delante estaban completamente distraídos. Bien, con esto se cubren las leyes básicas de la transfiguración. Todos deben recordarlas. Son la base de todo lo que aprenderán en esta asignatura, dijo, mirando a los estudiantes con un último recordatorio. La transfiguración es una disciplina rigurosa. Cuando agitas tu varita, debes concentrarte con absoluta precisión, así la profesora McGonagall agitó su varita y el atril se transformó en un cerdo. Parecía un cerdo común y corriente, capaz de correr, saltar y chillar con todas las características propias de su especie. Al percatarse de que todos lo miraban, dejó escapar un chillido de susto. La demostración dejó a los estudiantes de primer año completamente asombrados. Especialmente aquellos que se iniciaban en la magia, les costaba creer que una criatura tan realista pudiera haber sido conjurada a partir de una simple mesa. Todos los estudiantes tenían ahora la mirada fija en la profesora McGonagall, ansiosos por comenzar a aprender. Era evidente que los nuevos alumnos no aprenderían a transformar seres vivos en su primera clase. La profesora McGonagall utilizó una sola cerilla para demostrar que se necesitaría bastante tiempo para pasar de convertir objetos simples en animales. A pesar de sus esfuerzos, los jóvenes magos agitaron sus varitas con todas sus fuerzas, pero las cerillas que tenían delante se resistían a cambiar. A veces, las cosas son así. Otros pueden hacer que parezca fácil, pero cuando te toca, todo sale mal. Y ese otro era, sin duda, la profesora McGonagall. Cuidado, se supone que se convierte en una aguja, no en una varita de plata. Advirtió la profesora McGonagall, caminando de un lado a otro por los pasillos del aula, corrigiendo constantemente sus errores. Con el paso del tiempo, la mitad de la lección se había esfumado, y sin embargo, las cerillas seguían intactas, simples cerillas. Nadie había logrado convertirlas en agujas. Los alumnos de Hufflepuff habían logrado convertir sus cerillas en trozos de carbón, pero esto no fue suficiente para la profesora McGonagall, y perdieron un punto por destruir el material didáctico. Ravenclaw, siempre ingeniosos, probaron un método diferente. Al ver pocos avances, modificaron su estrategia. En lugar de intentar transformar las cerillas en agujas, cambiaron el color de las cerillas o afilaron un extremo para engañar al profesor. Algunos incluso llegaron a traer sus propias agujas, afirmando haber realizado la transfiguración. Pero, por supuesto, la profesora McGonagall se dio cuenta de todos estos intentos y rápidamente descontó 20 puntos a Ravenclaw por hacer trampa. Mientras la profesora McGonagall observaba el aula, no pudo evitar sentirse un poco decepcionada. No parecía haber muchos alumnos excepcionalmente talentosos en la clase de este año. El único que había progresado era. Su mirada se dirigió a la primera fila. Allí estaba Kyle, con la barbilla apoyada en una mano y agitando la varita con la otra, con aire despreocupado. Para su sorpresa, las cerillas que tenía delante estaban cambiando. Aunque aún no se habían transformado del todo en agujas, estaban a medio camino, literalmente. Kyle había conjurado una aguja, pero solo la mitad. La transformación tampoco era fija. A veces la aguja aparecía en la punta de la cerilla, otras en la base, y otras parecía atascada justo en el medio. ¿Cómo describirlo? ¿Era una aguja? ¿Qué era exactamente? La profesora McGonagall quedó momentáneamente atónita. Había visto a estudiantes suspender una lección entera y a otros aprobar con éxito impecable. Pero esto... Jamás había visto a nadie fracasar con tanto éxito. Aún así, Kyle había logrado conjurar una aguja, algo que ninguno de los demás podía afirmar hasta ese momento. Así pues, la lección continuó hasta que, finalmente, justo antes del final, un joven mago logró convertir su cerilla en una aguja. Mire, profesora McGonagall, alguien de Hufflepuff lo ha conseguido.
Gritó una voz emocionada desde la primera fila, atrayendo la atención de todos los estudiantes. La profesora McGonagall se giró hacia el sonido y, para su sorpresa, sonrió. Lo que no esperaba era que el primer alumno en lograrlo no fuera Kyle, a quien había estado observando atentamente, sino Kana Prince, la tranquila Hufflepuff sentada a su lado. Kana era una estudiante discreta, que rara vez llamaba la atención de los demás, pero hoy había superado a todos. Aún algo sorprendida, la profesora McGonagall recuperó rápidamente la compostura. Tomó la brillante aguja plateada que Kana había conjurado y la mostró a la clase. Miren todos, la señorita Prince lo ha logrado. Como recompensa por ser la primera, Hufflepuff ganará 3 puntos extra. La sala estalló en aplausos, especialmente por parte de los estudiantes de Hufflepuff. No solo estaban contentos por los puntos, sino que se alegraban sinceramente por Kana. Todas las miradas se posaron ahora en la tímida joven bruja, que nunca antes había sido el centro de atención. Su rostro se puso rojo como un tomate, y una tenue nube de humo blanco pareció elevarse de su cabeza. Deseaba con desesperación poder desaparecer. En cuanto terminó la clase, Kana salió corriendo del aula, agarrando con fuerza sus libros de texto. Kana se sintió arrepentida. Sabía que sentarse tan cerca de Kyle solo le traería problemas. Si hubiera sabido que las cosas terminarían así, se habría cambiado de asiento antes, aunque eso significara arriesgarse a una reprimenda de la profesora McGonagall. Por otro lado, el inocente Kyle no tenía ni idea de que, sin saberlo, había asumido la culpa del malestar de Kana. En cuanto salió del aula, Cho se acercó y lo invitó a acompañarla al auditorio para que conociera a Cedric. Lo siento, acabo de recordar que tengo algo que hacer pronto. ¿Podrías ir solo?, dijo Kyle, señalando a Ryan, que se acercaba. Planeamos visitar a Mikkel juntos. Si llegamos tarde, la señora Pomfrey nos echará. Bueno, pues, respondió Cho, algo decepcionada pero comprensiva. Al fin y al cabo, visitar a una amiga enferma era más importante que mirar un mapa. Ya había conocido a Cedric y le había impresionado. Era el segundo chico más guapo que había visto en Hogwarts. ¿El primero? Bueno, ese fue Kyle. Sin querer perder tiempo, Cho se despidió de Kyle y se dirigió directamente al auditorio. Kyle la vio desaparecer al doblar la esquina del pasillo y tuvo la persistente sensación de haber olvidado algo importante. ¿Qué era? En ese momento no pudo recordarlo con exactitud. Justo en ese momento llegó Ryan, con aspecto ligeramente irritado. Kyle, te guardé un asiento, pero te has sentado en primera fila. ¿Qué pasa? Al oír las palabras de Ryan, a Kyle le vino a la mente la angustiosa escena previa a clase y, de repente, recordó lo que había olvidado. No le había contado a Cho que le había dado el mapa a Liana. ¡Qué desastre! No importa, se lo diré la próxima vez, pensó. Kyle suspiró y respondió. Lo siento, Ryan. Estaba distraído y no me di cuenta. La próxima vez me sentaré contigo seguro. No me refería a eso, dijo Ryan con un gesto de desdén. Me sorprende que hayas tenido el valor de sentarte en primera fila. Algunos alumnos de cursos superiores me comentaron que la primera fila en transformaciones casi siempre está vacía. Nadie se atreve a sentarse tan cerca de la profesora McGonagall durante sus clases. ¡Qué valiente! Jaja, sí, rió Kyle nerviosamente. Si hubiera tenido opción, tampoco se habría sentado allí. Sin darse cuenta de la incomodidad de Kyle, Ryan continuó. Entonces, ¿deberíamos volver al dormitorio ahora? ¿O esperar a los demás? ¿Esperarlos? Kyle miró a su alrededor y se dio cuenta de que todos los estudiantes de Ravenclaw ya se habían marchado. Solo quedaban ellos dos de Hufflepuff. ¿Dónde está todo el mundo?, preguntó Kyle, desconcertado. Se quedaron en el aula repasando sus apuntes, respondió Ryan con naturalidad. Ah, y le recordaron a la profesora McGonagall que no olvidara la tarea de Mikkel. ¿En serio? Sois increíbles. A Kyle le tembló un poco el ojo, pero después de pensarlo un momento, dijo, olvídalo. Volvamos a la residencia. Originalmente había planeado llevar a Ryan al ala hospitalaria, pero ahora pensó que era mejor descartar ese plan. Unos minutos después, en el aula, la profesora McGonagall despidió con alivio a los últimos alumnos de primer año de Hufflepuff. Hacía mucho tiempo que no se encontraba con estudiantes tan aplicados. Incluso después de clase, se quedaban repasando sus apuntes, ayudándose mutuamente a aclarar dudas e incluso pidiendo deberes por iniciativa propia. Así es como debería ser un estudiante. Pensó con aprobación. Frotándose los ojos, algo irritados, la profesora McGonagall empezó a recoger las cerillas que habían servido de material didáctico.
Fue entonces cuando se percató de que la cerilla de Kyle también se había transformado con éxito en una brillante aguja plateada. Debió de haberse inspirado en Cana Prince. La profesora McGonagall no le dio más importancia, pero estaba contenta. Dos estudiantes de la misma casa con potencial en transformaciones. Eso era motivo de orgullo. Kyle no sabía de qué habían hablado Cedric y Cho en el pasillo, pero regresó a la sala común de Hufflepuff con una sonrisa. Mientras se sentaba a leer, una bolsa abultada cayó de repente sobre las páginas abiertas de su libro. ¿Qué demonios?, exclamó Kyle, sobresaltado, antes de darse la vuelta y ver a Cedric sonriendo ampliamente. ¿Qué te pasa? ¿Por qué sonríes así? Esto es mucho más rápido que recoger dinero, dijo Cedric, acomodándose en el sofá junto a Kyle. ¿Adivina cuánto ganamos vendiendo los mapas de Ravenclaw? 52 sicles cada uno. Aunque Cedric lo formuló como una pregunta, no esperó respuesta y continuó con entusiasmo. Unas pocas hojas de pergamino, 5 knuts en materiales y un par de conjuros sencillos, y ganamos muchísimo dinero. Un momento, interrumpió Kyle, confundido por el entusiasmo de Cedric. ¿No debería haber solo 40 oses? ¿Y qué es eso del pergamino? Bueno, esto es lo que pasó, explicó Cedric, acomodándose. Fui a la torre de Ravenclaw al mediodía y ajusté las rutas para adaptarlas mejor a sus necesidades. Cho vio el mapa revisado y sugirió subir un poco el precio, así que por eso terminamos con 52 sicles en lugar de 40. En cuanto al pergamino, hay un pequeño truco con el encantamiento duplicador. Para cosas como notas o mapas, puedes omitir la duplicación de las partes complejas del pergamino en sí y simplemente copiar el contenido. Esto facilita el lanzamiento del hechizo y las réplicas duran más. Tras oír esto, Kyle comprendió por qué habían ganado 12 sicles más de lo esperado. La calidad del mapa había mejorado, así que, naturalmente, el precio había subido. Sin embargo, le parecía excesivo usar pergamino. En su opinión, esos mapas probablemente quedarían obsoletos en un mes, así que Cedric se había esmerado muchísimo. Por suerte, el pergamino no era caro. Costaba menos de 2 oses en total, lo cual era insignificante comparado con la ganancia. Además, Cedric lo había pagado de su propio bolsillo, algo que Kyle agradeció enormemente. Kyle guardó su parte de las oses y preguntó casualmente. Por cierto, ¿qué impresión te ha causado Cho? ¿Cho? Cedric reflexionó un instante antes de responder. Creo que es una bruja muy inteligente, íntegra y con buena personalidad. Parece que sería una buena amiga. ¿Eso es todo? Kyle frunció el ceño. ¿Bueno de gran corazón y generoso? Aventuró Cedric, intentándolo de nuevo. Olvídalo, no digas nada más, suspiró Kyle, frotándose la frente. Quizás sea un poco pronto para esperar mucho, pero la primera impresión que Cedric tuvo de Cho, al verla tan erguida, no era la que él esperaba. ¿Quién describe a una chica como recta? Esto es agotador. Kyle cerró su libro y se levantó, dirigiéndose hacia el pasillo de la sala común. ¿Vas a algún sitio?, preguntó Cedric. Voy a dar de comer al gato, respondió Kyle. Bueno, murmuró Cedric, ya distraído mientras contaba sus ganancias. Jaja, ¿quién iba a pensar que iba de ganar dinero? Tendré que escribirle a papá para contárselo. Al entrar Kyle en el pasillo de madera, sintió un instante de silenciosa compasión por el personal del ministerio. El señor Diggory tenía algo nuevo de lo que presumir, y Kyle solo esperaba que pronto se acostumbraran a oír hablar del último logro de Cedric. Al salir de la sala común de Hufflepuff, Kyle hizo ruido a propósito mientras caminaba por el pasillo. Tenía una promesa que cumplir. Como le había dicho a la señora Norris que le traería un pequeño pescado seco, no iba a retractarse ahora. Además, aún le dolía la decepción del fallido proyecto de alimentación de la profesora McGonagall. Kyle había intentado convencerse de que era un plan ridículo desde el principio, pero después de haber tenido tanta esperanza, la decepción aún le afectaba. No importaba. Estaba decidido a alimentar al gato ese día. Ni siquiera la aparición del mismísimo Dumbledore lo detendría. La señora Norris quizá no fuera una gata atigrada como la forma animada de McGonagall, pero al menos era una gata, y eso le bastaba a Kyle. 3 minutos después del intencionado alboroto de Kyle, apareció la señora Norris, como se esperaba, con Filch siguiéndola de cerca. Ajá, te pillé, dijo Filch con una sonrisa siniestra. El pequeño mago que hace ruido en el pasillo. Te voy a castigar. Lo siento, señor Filch, pero creo que se equivoca, respondió Kyle con calma. El reglamento escolar número 22 establece claramente que hacer ruido en el pasillo, fuera del horario de toque de queda, solo conlleva una advertencia verbal.
Solo después de 3 infracciones se impone una detención. Conozco las reglas. No necesito que un alumno me las recuerde. Espetó Filch, con el rostro ensombrecido. Recitar las reglas no te salvará si las infringes deliberadamente. Te estaré vigilando, así que más te vale no cometer un error, o te pillaré. Ese día jamás llegará, dijo Kyle con una sonrisa. Y, por cierto, señor Filch, el motivo del ruido es que buscaba a la señora Norris. Hogwarts es enorme, y esta es la forma más rápida de encontrarla. ¿Qué quieres con mi gato? Los ojos de Filch se entrecerraron con suspicacia. Te advierto. Si intentas algo, te las verás conmigo. No me has entendido, explicó Kyle. Solo quería darle las gracias. Mi compañero de piso tuvo un accidente esta mañana y la señora Norris me acompañó a la enfermería. Esta es mi forma de mostrarle mi gratitud. Dicho esto, Kyle sacó una bolsita de pescado seco y le ofreció uno a la señora Norris. Por desgracia, ella ni siquiera lo miró. Filch sonrió con desdén. No te molestes, ella solo come lo que yo le doy. Entonces dale de comer, dijo Kyle, entregándole la bolsa a Filch. Es solo pescado seco normal, pero si te preocupa, puedes pedirle a un profesor que lo revise. No hace falta, no lo queremos, respondió Filch fríamente. No te apresures a rechazarlo, dijo Kyle con naturalidad. Es un pequeño obsequio de agradecimiento, y no se trata de cualquier pescado seco. Es barracuda de largos bigotes, de primera calidad. Una bolsa como esta cuesta 10 galeones y es difícil de conseguir. Se considera uno de los mejores alimentos para gatos del mundo mágico. Me costó mucho trabajo conseguirlo. Filch vaciló. Si hubiera sido pescado seco común y corriente, ni siquiera lo habría considerado. ¿Pero barracuda de largos bigotes? Kyle no exageraba. Era comida para gatos de primera calidad, y Filch había pensado en regalarle un poco a la señora Norris por Navidad. Pero no había podido comprarla, no por el precio, sino porque siempre estaba agotada en el callejón Diagon y Oxmeade. Por mucho dinero que hubiera ahorrado, simplemente no la encontraba. Filch olfateó con cuidado el pescado seco que tenía en la mano, buscando algo inusual. Tras un instante, miró a Kyle. Más te vale que no me estés mintiendo. Envenenar al gato del conserje no sería poca cosa, dijo Kyle con calma. Solo estoy en primer año y no quiero que me expulsen tan pronto. Filch lo meditó y se dio cuenta de que Kyle tenía razón. Si algo le sucedía a la señora Norris, las consecuencias para Kyle serían graves. Bien. Esta vez fingiré que no te vi, murmuró Filch. Gracias, dijo Kyle al pasar junto a ellos. Al pasar junto a la señora Norris, le lanzó el pescado seco que llevaba en la mano. Ah, y esto también te lo puedes quedar. Esta vez, la señora Norris no se negó. Tras recibir un leve asentimiento de Filch, rápidamente agarró el pescado seco y lo devoró en 2 o 3 bocados. Al día siguiente, Kyle se unió a los nuevos alumnos de Gryffindor camino al segundo piso del castillo para la clase de Historia de la Magia. Decir que la clase fue aburrida sería quedarse corto, y Kyle pasó la mayor parte del tiempo dormitando. No podía creer que una lección pudiera ser tan tediosa. El profesor Cuthbert Vince, el fantasma que impartía la clase, parecía no importarle mucho mantener a los estudiantes atentos. No había exámenes ni debates. Tras deslizarse a través de la pared, su figura blanquecina comenzó a leer monótonamente un libro de texto con una voz monótona y repetitiva. A los 10 minutos, Kyle ya no aguantaba más. Sentía como si un enjambre de abejas le zumbara sin cesar en los oídos, impidiéndole concentrarse en lo que decía el profesor Vince. Miró a su alrededor para ver cómo estaban los demás. Los Gryffindor se habían rendido por completo. Estaban desplomados sobre sus pupitres, babeando, rechinando los dientes e incluso murmurando dormidos. Los Hufflepuff, en cambio, estaban algo mejor. Algunos, impulsados por un sentido del deber, probablemente inculcado por Mikkel, intentaban con ahínco mantenerse despiertos y tomar apuntes de cada nombre y fecha que se mencionaba. Pero pronto, incluso ellos sucumbieron al puro aburrimiento de la clase. Uno a uno, enrollaron sus pergaminos y se unieron al resto en el sueño. Si había alguna asignatura más temida por los alumnos que Historia de la Magia, era pociones. Por la tarde, Kyle y sus compañeros se enfrentaron a la tortuosa clase de pociones, tristemente célebre por estar impartida por el severo y parcial profesor Snape. Si bien Historia de la Magia podía resultar terriblemente aburrida, al menos los alumnos podían echarse una siesta sin consecuencias. Pociones, en cambio, era harina de otro costal. El descarado favoritismo de Snape hacia Slytherin hacía que la clase fuera insoportable para todos los demás.
Gryffindor, en particular, sufría las peores consecuencias de su injusticia. Mientras que a las demás casas se les pasaba por alto a la hora de sumar puntos, a los alumnos de Gryffindor se les descontaban puntos por las infracciones más leves. Desde tomar apuntes demasiado despacio hasta no leer en clase, o incluso leer el libro equivocado. No era de extrañar que Gryffindor siempre tuviera la puntuación más baja al final de cada curso, un hecho que había alimentado el deseo de Fred y George de enviar a Snape a la enfermería. Esa tarde, Hufflepuff tuvo su primera clase de pociones, junto con Slytherin. Tras las repetidas advertencias de los prefectos, los jóvenes Hufflepuff se aseguraron de salir temprano de su sala común y llegaron al aula subterránea de pociones con 10 minutos de antelación. Bueno, todos menos Kyle. Kyle había sido convocado al ala hospitalaria nada menos que por Dumbledore. «Kyle, por fin llegas», exclamó Mikel en cuanto lo vio, con la mirada de quien fuera su salvador. «Has venido a buscarme, ¿verdad? Por favor, dime que estás aquí para sacarme de este lugar». Mikel estaba visiblemente desesperado. «No tienes ni idea de lo que he pasado», continuó, con los ojos muy abiertos por la indignación. «Este lugar es una pesadilla. Esa enfermera prácticamente me ató a la cama, no me dejaba moverme y se negó a darme nada de comer. Luego entró un tipo con el pelo grasiento y me obligó a beber una poción rara. No quería, pero usó su varita para que me la tragara. Sabía peor que la mierda». Kyle miró de la señora Pomfrey, cuyo pecho se agitaba con furia, a Snape, que estaba de pie en la puerta a punto de perder los estribos. Se dio cuenta, con gran pesar, de que había subestimado gravemente a Mikel. Delante de la señora Pomfrey, Mikel había insultado al hospital, afirmando que no era lugar para humanos, y acababa de llamar a Snape un bicho raro y grasiento. Kyle no pudo evitar preguntarse si el sombrero seleccionador estaría borracho cuando asignó a Mikel a Gryffindor. Alguien tan atrevido parecía más propio de Gryffindor. Sin pensarlo dos veces, Kyle se dejó llevar por sus instintos. Se calló, inclinó la cabeza y se acercó sigilosamente a Dumbledore, intentando hacerse lo más pequeño e invisible posible. ¿Quién es Kyle? Un estudiante tranquilo y obediente que simplemente pasaba por allí. El ambiente en el ala del hospital se volvió inmediatamente gélido. Mikel, sin embargo, permanecía ajeno a la tensión y seguía divagando sobre sus desagradables experiencias. No fue hasta que se giró para coger agua que finalmente se percató de que la señora Pomfrey estaba allí de pie con una sonrisa forzada y tensa. «Ya», chilló Mikel, zambulléndose bajo las sábanas y fingiendo estar muerto. Este tiempo, terriblemente frío para septiembre», dijo Dumbledore, frotándose los brazos para romper la tensa atmósfera. Se volvió hacia Kyle con una sonrisa tranquila y dijo: «Como puedes ver, el señor Derrick ha tomado la poción supresora de magia y pronto estará listo para abandonar el hospital. Después, le pediré a la profesora Sprout que le ayude a controlar mejor su magia. Pero Kyle, el tiempo del profesor es limitado. La ayuda de sus amigos será aún más importante». «Lo entiendo, profesor Dumbledore», respondió Kyle con seriedad. «Prometo que lo que pasó en la clase de encantamientos no volverá a ocurrir». Kyle no necesitó que se lo repitieran. Mikel era su compañero de habitación, prácticamente como un hermano. No iba a permitir que Mikel corriera el riesgo de convertirse en un skip por agotamiento mágico. Hogwarts no necesitaba un segundo cuidador. «No pongas esa cara, Kyle», dijo Dumbledore con un brillo en los ojos. «Nuestro profesor de pociones puede parecer severo, pero es más que capaz. Mientras el señor Derrick tome su poción supresora de magia con regularidad, el agotamiento mágico no será un problema. Aunque», añadió Dumbledore con una sonrisa, «quizá quieras comprarle caramelos. Te recomiendo los caramelos de cucaracha». Kyle permaneció en silencio, con la mirada fija en Snape, cuyo ceño fruncido se había acentuado ante el último comentario de Dumbledore. «Muy bien, lleven de vuelta al señor Derrick», continuó Dumbledore. «Ustedes también deberían ir a clase. No lleguen tarde». «Un momento, director», interrumpió la señora Pomfrey. «El tratamiento de este joven mago aún no ha terminado. Solo tardará un poco más». Dumbledore vaciló. «Pero. Dije que aún no ha terminado», exclamó la señora Pomfrey, sonriendo pero con firmeza. «Es solo un chequeo rápido. No se preocupen, no llegarán tarde a clase». Dumbledore asintió rápidamente y dijo: «Lo dejo en tus capaces manos, Poppy», antes de salir a grandes zancadas del ala del hospital. Snape lo siguió, resoplando al pasar. Kyle deseaba poder irse también, pero como tenía que llevar a Mikel de vuelta, se retiró al pasillo a esperar.
Mientras estaba afuera, de repente oyó un fuerte y desesperado gemido proveniente del interior del hospital. No quiero beber esto, es incluso peor que esa poción azul, ¡Ayuda! Kyle se estremeció al oír los gritos de protesta de Mikkel. Le dolía el corazón por su amigo, pero no podía hacer nada. Si hasta Dumbledore había huido, ¿qué podía hacer un simple alumno de primer año como él? Resignado, Kyle cerró en silencio la puerta de la enfermería. El pasillo quedó en silencio al instante. Bueno, al menos ahora hay paz. Gracias por ver el video. Aquí te dejo otras opciones que pueden interesarte.